Lo primero es que 17% de los docentes presentan malestar psicológico diariamente, mientras que el 82%, o sea, casi más de tres cuartos de los docentes han experimentado estos síntomas en algún momento, ¿no? Por otro lado, más de la mitad de los docentes considera difícil manejar los problemas socioemocionales de sus estudiantes, mientras que la mitad también prácticamente considera difícil coordinar con las familias, ¿no? Por otro lado, y aquí se introduce la variable de género, fíjense la diferencia, ¿no? 59% de docentes mujeres experimenta estrés o experimentó estrés, mientras que 45% de hombres experimentó estrés. Hay un 15% de diferencia muy amplio, digamos, entre mujeres y hombres, y esto se explica lógicamente por las tareas, en parte se explica por las tareas domésticas que son todavía asumidas en la mayoría de los casos por las mujeres, ¿no es cierto? Que eso es algo que poco a poco desde la escuela se está buscando revertir, pero es algo que todavía persiste. De la misma manera, 45% de los docentes varones dedica tiempo al deporte y actividades físicas entre 1 a 3 horas por semana. Se recomienda, ¿no?, hacer entre 3 a 4 veces por semana 1 hora de deporte, ¿no? Eso es lo ideal, digamos, para quien no es deportista. Mientras que solo el 33% de las docentes mujeres realiza lo mencionado. Es decir, las mujeres parecieran tener menor tiempo, menor posibilidad de trabajar, digamos, la actividad física, ¿no? Estas variables, y hay otras, estos indicadores, perdón, y hay otros, están muy vinculados al tema del bienestar socioemocional, ¿no? Una de las conclusiones de este estudio, realizado en 2024, es que los retos del retorno a la presencialidad que afectan el bienestar socioemocional docente siguen vigentes. Es decir, no nos hemos terminado de recuperar todavía de los efectos de la pandemia, de cómo la pandemia nos golpeó en nuestra integralidad, digamos, ¿no? Pero particularmente en términos socioemocionales, ¿no? Por lo cual el estudio recomienda priorizar en la agenda el bienestar docente y el bienestar de la comunidad educativa en general. Igualmente, distintos, digamos, instrumentos como el PEN coloca ya el bienestar socioemocional como un tema muy relevante, ¿no es cierto? Entonces, el bienestar socioemocional es un asunto que cada vez, y de alguna manera gracias a la pandemia y a sus efectos, ha ido colocándose con el nivel de importancia que siempre ha debido tener, ¿no? Pero hoy día lo venimos conversando con mayor fuerza, aunque esto, hay que decir, todavía no aterriza necesariamente en presupuestos, en acciones concretas, ¿no? Eso es algo que todavía necesitamos, en lo que todavía necesitamos seguir avanzando. Se me ocurrió mostrar esta imagen, que es la imagen que aparece en el servidor cuando uno coloca bienestar socioemocional, porque hay una serie de mitos relacionados al bienestar socioemocional, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo no he hecho ninguna selección de las imágenes, es el pantallazo de lo que aparece. Rápidamente se dan cuenta en algunas cosas. Yo no estoy diciendo o no voy a decir que esto es una muestra, digamos, de la percepción, digamos, global que se tiene sobre el tema, pero sí es una señal, me parece interesante, ¿no? Por un lado, vemos principalmente mujeres, ¿no? De más está decir que todas las mujeres son de fenotipo, digamos, blanco, ¿no? No hay mujeres de rasgos andinos, de rasgos amazónicos. Esto es la web, ¿no? Es internet, ¿no? Hay muy pocos hombres, hay principalmente individuos, no tanto grupos, ¿no es cierto? Y vemos también de pronto expresiones vinculadas a la alegría, la sonrisa, vemos también actitudes de meditación o de yoga, ¿no? Y de alguna manera, solo en una de las imágenes en el que aparece la mujer con la niña, de pronto en la que aparecen las dos personas meditando también, se introduce la variable relacional, o sea,
la importancia de la relación, del vínculo entre las personas para el bienestar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es importante como para abrir un poquito la discusión sobre los mitos que están alrededor del bienestar socioemocional. Entonces, antes de entrar a una definición, porque hay varios autores, hay varias definiciones, a mí me gusta mucho una que citan McCallum y Price, que es una definición de Case y Riff del 95, pero me parece que es bien, bien interesante, bien potente, y me gusta ponerla en conversación con la definición que propone el Minedu, ¿no? En sus lineamientos del 2022. Fíjense, hablamos de, y en esto todas las fuentes, digamos, concuerdan, el bienestar socioemocional es algo que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y que esas dimensiones, digamos, se pueden llamar de distintas maneras, pero básicamente, como van a ver en esta comparación, son más o menos lo mismo, ¿no? En lo de Case y Riff, por ejemplo, parten hablando de la autoaceptación, que me parece una palabra muy importante, porque aquí hablan de la autoaceptación de la vida actual, pero también de la vida pasada. O sea, estar en paz, digamos, con lo que uno ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? Con los errores que ha cometido, con los aciertos, con lo que le queda por hacer, con lo que no ha podido hacer, con las pérdidas, con los duelos, etc. Entonces, esto es bien importante porque, digamos, la autoaceptación es un trabajo, no es algo que se consigue de la noche a la mañana, es un proceso que algunas personas tienen la posibilidad, el privilegio de hacerlo en un espacio terapéutico, la gran mayoría de personas no tiene ese privilegio, entonces tiene que buscar las maneras de generar esos procesos para aceptar la propia vida y, digamos, poder encontrar ese estado de armonía con la propia historia, ¿no? Y con lo que uno es o ha llegado a ser. Luego nos hablan también de otra dimensión que es vinculada al manejo del entorno, ¿no? Que podríamos resumirlo para hablar en lenguaje nuestro, la cancha que uno puede tener, la cancha que uno puede tener en un contexto determinado, ¿no? Si uno de pronto tiene mucha cancha en un colegio urbano, en un distrito, digamos, de la ciudad en la que ha vivido toda su vida y de pronto migra y va a trabajar a un colegio rural, pues definitivamente esa dimensión va a verse afectada, ¿no es cierto? Vamos a sentirnos, digamos, un poquito fuera de nuestra cancha y eso va a afectar en algún nivel nuestro bienestar. La autonomía es otro componente muy, muy importante y que está muy afectado en el caso de los docentes. Yo lo que puedo, digamos, ver, yo no trabajo en aula, yo trabajo con docentes desde fuera del aula, desde hace varios años. Lo que puedo ver y lo que escucho, es una pérdida de la autonomía en él y en la docente, ¿no? Cada vez hay, digamos, más tareas y cosas que cumplir, que no necesariamente pasan por un diálogo, sino pasan más bien por una imposición, por algo que tienes que hacer y no necesariamente ha sido dialogado o negociado, ¿no? Entonces la autonomía es un factor de bienestar docente, es un recurso que le ayuda al docente a estar bien y es muy importante. Voy a avanzar más rápido, no voy a ir una por una porque voy a volar en el tiempo, pero digamos, solo para decir las relaciones positivas con los otros, la búsqueda del bienestar en los demás, la sensación de que uno está en crecimiento personal permanente, cuando uno se siente estancado, va a haber afectado su bienestar. Por eso las personas necesitan mirarse, volverse a mirar, ver qué quieren en esa etapa de su vida, plantearse metas, etc. Y finalmente algo que es fundamental, que no está planteado de manera tan explícita en los lineamientos del Minedu, pero que a mí me parece que no debería perderse, es el sentido de propósito en la vida, ¿no? Esta fe o este sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida y que yo tengo algo que hacer en esta vida, ¿no? Que no estoy aquí al azar en este mundo, digamos, sino que tengo algo que dar, algo que construir en mi vida, ¿no? Y esto es algo que se construye desde la adolescencia, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo de proyectos de vida con púberes y adolescentes, ¿no es cierto? El Minedu en sus lineamientos más bien enfatiza otras cosas que son muy importantes, como el equilibrio emocional, que está
digamos que es un producto del aprendizaje de habilidades socioemocionales, ya vamos a entrar en ese tema. La adaptación a la convivencia, que también está relacionada con la cancha, digamos, que decíamos hace un rato, con el manejo del entorno, la capacidad y la seguridad para afrontar retos, y esto de construir al bienestar colectivo, que está muy relacionado con el punto 4 de los autores anteriores, que tienen que ver con vincularse con algo más grande que yo mismo, ¿no? Que la individualidad, con el colectivo, ¿no? Entonces, para tratar de situar una definición, digamos, provisional, podríamos decir que este bienestar sería un estado de armonía con uno mismo y con el entorno, que es un concepto multidimensional, que aunque para todos representa una aspiración positiva, todos entendemos el bienestar como algo positivo, para cada persona, desde su propio autoconocimiento, puede ir construyendo ese propio sentido de bienestar y las estrategias para construir bienestar en cada etapa de su vida, ¿no? Esto es un desafío porque el bienestar no es estático, ¿no es cierto? O sea, yo puedo haber encontrado bienestar a mis 20 años, mis 25 años, en mi etapa, digamos, académica, universitaria, en instituto, etcétera, pero de pronto me convierto en padre o de pronto entro al mundo laboral y el contexto es diferente y yo tendré otras necesidades y serán otras las variables que necesitaré satisfacer para encontrar mi bienestar, ¿no? McCallum y Price dicen algo que me parece bien valioso, que también yo lo asocio mucho a la experiencia de las y los docentes, y ustedes me dirán si es verdad o si me equivoco. El bienestar se sostiene sobre nociones positivas únicas para cada uno de nosotros, ofreciéndonos un sentido de quiénes somos que necesita ser respetado, ¿no? Esto para mí es bien importante, porque normalmente los sistemas, y más cuando son de gran escala, son públicos, tienden a estandarizar, a buscar homogenizar, ¿no es cierto? El uniforme, por ejemplo, o el corte de cabello, ¿no? O la forma de amarrarse el pelo, etcétera. Eh, Todas estas prácticas que homogenizan, si bien tienen un sentido, muchas veces o algunas veces afectan a esa identidad y a ese sentido de uno mismo que necesita ser respetado, ¿no? Y yo lo conecto con la experiencia un poco que percibo en los docentes que afecta mucho a su bienestar, que es, por ejemplo, cuando hay múltiples intervenciones en la escuela, intervenciones externas, que no necesariamente están articuladas y que demandan una carga o una sobrecarga en los docentes, que no necesariamente está vinculada al proyecto educativo institucional y no necesariamente, digamos, apuntan al logro de las competencias. Entonces, hay un tema con el respeto que creo que es muy valioso de trabajar en las escuelas, el respeto al trabajo docente. Entonces, para parar en este momento, que es cortito, yo comparto una pregunta que nos planteaba Rafael Vizquerra, un especialista en educación emocional. Él se preguntaba si se puede educar en el sentido más integral de la palabra, es decir, no instruir, sino educar, si se puede educar desde el malestar, ¿no? Yo les dejo esa pregunta para que vayamos un poquito resonando y luego seguiré con ustedes más adelante. Gracias, Ricardo. De verdad, esa última pregunta nos ha dejado un poco movidos porque, bueno, la respuesta, por más que parezca lógica, no es fácil de llevarla a cabo de repente, ¿no? Y, bueno, lo que mencionas sobre el bienestar socioemocional vemos que es clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también pensando en nuestra propia vida, ¿no? No solo profesional, sino también personal, porque finalmente somos una persona, somos integrales, ¿no? Entonces, desde esta mirada, este curso de bienestar socioemocional tiene también la intención de proponer el autocuidado docente, ¿no? ¿A qué nos referimos con autocuidado? ¿A qué podemos llamar autocuidado docente? Y en todo caso, ¿qué estrategias podemos utilizar para practicarlo? Adelante, Ricardo.
Muy bien, Patricia. Esa es una muy buena pregunta y es un gran desafío el tema del autocuidado. Voy a pasar a compartir pantalla, si me permiten. Lo primero que quisiera decir es que el autocuidado es una estrategia dentro de otro conjunto de estrategias que se deben dar de cuidado dentro de la escuela. Es decir, tiene que haber un cuidado de la misma institución hacia el docente, tiene que haber un cuidado entre docentes, digamos un intercuidado o un sociocuidado, y tiene que haber lógicamente también el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado es algo que, el autocuidado, de hecho, es algo que eh, idealmente deberíamos aprender de los padres, ¿no? De nuestros padres en casa, y se aprende sobre todo a través del ejemplo, ¿no? Las habilidades socioemocionales en general se aprenden o bien por imitación o bien entrenándolas, poniéndolas en práctica, ¿no? Y muchos de nosotros, bueno, muchas de las familias que observamos, nosotros como docentes, como educadores, no necesariamente tienen estos referentes de autocuidado, ¿no? Eh, entonces el autocuidado es algo que se puede aprender, ¿no? Y que se debe aprender, y se aprende haciéndolo, cuidándonos, poniendo en práctica ese cuidado, ¿no? Entonces, es bien importante entender que nuestro estado de salud depende en gran medida del cuidado que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Uno cuidándose se convierte en gestor de su propio bienestar, ¿no? Lo que lleva a una mayor autonomía y control sobre sí mismos para fomentar y preservar la salud. Hay distintas dimensiones del autocuidado, ¿no? Podemos hablar de una dimensión mental, de una dimensión espiritual, de una dimensión social, de una dimensión física, ¿no? Pero digamos, todo ello parte de el autoconocimiento. Es decir, es muy difícil que nosotros podamos cuidarnos si no nos observamos, si no nos conocemos, ¿no? Yo quisiera compartirles un par vamos a decir, de estrategias que son muy importantes para quienes educamos y que aunque puedan parecer básicas o, digamos, obvias, no necesariamente son fáciles de llevar a la práctica o de sostener en la práctica, ¿no? El autocuidado y el bienestar es algo que se construye instalando hábitos saludables, ¿no es cierto? Y un buen hábito es aprender a gestionar los tiempos y los límites, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, el dar 10 minutos al día para organizar el día, ¿no? Darse 10 minutos temprano o el día anterior para organizar el día siguiente y establecer expectativas realistas para el día, metas realistas, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y al ir cumpliendo a lo largo del día estas metas, uno va sintiendo satisfacción, va haciendo check, y esto va generando, digamos, un ánimo, una mejora en el estado de ánimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando me pongo expectativas demasiado altas? Pues me voy a frustrar, me voy a sentir desbordado, voy a estresarme con mayor facilidad, ¿no? También los límites que uno plantea es muy importante, hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, ¿no? Algo, por ejemplo, que yo observo sobrecarga mucho a los docentes y a las docentes es la gestión de la parte socioemocional de los estudiantes y sus familias, ¿no? Trabajamos en muchos casos con familias desestructuradas o en situaciones de vulnerabilidad, con una alta carga emocional. El trabajo docente tiene una alta carga emocional, ¿no? Y esa carga necesita ser procesada y uno tiene que saber hasta dónde puedo y a quién derivo cuando no puedo. Eso no necesariamente está claro en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa si me encuentro frente a esta situación de violencia? ¿Cómo actúo? Hay protocolos y hay cosas escritas, pero una cosa es lo escrito y otra cosa es la práctica, ¿no es cierto? Ustedes lo saben bien. Entonces, mientras más claridad tenga sobre cuáles son mis límites, voy a estar mejor, voy a estar más tranquilo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, gestionar los límites y los tiempos, aprender a decir no, ¿no? Y lo otro, muy importante, y solo voy a hablar de 2 estrategias, pero hay muchas más que van a poder ver en el curso, espero que lo puedan realizar, el curso
está muy interesante, creemos, es buscar apoyo emocional y social. Esto también podría parecer obvio, pero no necesariamente sabemos pedir ayuda o pedir ayuda a tiempo. Sobre todo los hombres hemos sido socializados y formados en una cultura de guardarnos las cosas, de no hablar de las emociones, de no hablar de sentimientos, de mostrarnos duros, ¿no? Y muchas veces no gestionamos a tiempo esas emociones y terminamos explotando, y eso es algo que se tiene que aprender también, eso es algo que se puede aprender. Buscar apoyo emocional en colegas, soportes, mentores, espacios donde discutir las cosas que nos abruman, por ejemplo, ¿no? Porque finalmente todos de alguna manera nos enfrentamos a las mismas problemáticas de nuestros estudiantes en la escuela. Entonces, juntos podemos más, juntos sabemos más. Sentir ese soporte entre colegas es crucial para construir ese bienestar. Y todo esto es clave, que no se impulse solo desde el docente. El docente puede tener una disposición a buscar el apoyo, a cuidar a su colega. Eso tiene que ser también una política institucional y una práctica de la cultura institucional. De alguna manera he respondido esto, pero es otra pregunta que les quiero plantear. Yo la plantearía de otra manera, ¿no? ¿Hasta qué punto puede haber un autocuidado eficaz si no nos llegamos a conocer, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Conocerse es una tarea inacabable, ¿no? Uno puede llegarse a conocer hasta cierto punto en una etapa de su vida, pero la vida cambia cada día, ¿no? 2 o 3 semanas después hay cosas nuevas, ni qué decir una década después. Entonces, pregúntense qué tanto encuentro o busco yo espacios que me permitan conocerme más, qué tanto me permito yo ese autoconocimiento. Mientras más me conozca, sabré mejor qué me hace bien, qué me hace mal, qué me hace crecer, qué me bloquea, qué me hace bien, qué contribuye a mi bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, el autoconocimiento también es una habilidad socioemocional que se entrena, ¿no? Y es una parte de una actitud también. Hasta aquí quisiera dejarlo de autocuidado, voy a dejar de compartir, Patricia. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, Ricardo. Has venido decidido a dejarnos con las reflexiones, ¿no? Porque ciertamente son puntos en los que muchas veces no nos detenemos a pensar, ¿no? El autoconocimiento es importante para saber cómo ayudarnos a nosotros mismos, ese autocuidado docente, porque también es importante mirarnos y hacer un acto de introspección que nos permita mejorar como personas y a la vez mejorar como docentes profesionalmente, porque como decías en la primera parte, el bienestar socioemocional depende de guardar esa armonía entre uno mismo y el entorno, y nuestro entorno profesional son nuestros niños, ¿no? Entonces no podemos dar lo que no tenemos, como quien dice. Y para continuar, luego con Kate, quiero recordarles primero que a los colegas que se van uniendo, que tenemos fijado en los comentarios y en la descripción del webinar, tenemos el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción para el final, ¿no? Pero el registro de asistencia sí pueden ir llenándolo. Agradecer a todos los colegas que se encuentran con nosotros. Tenemos docentes desde Huánuco, Chupaca, Cajamarca, Arequipa, Pacasmayo, San Martín, Tumbes, Ayacucho, Virú, Guarmey, Loreto, Huaraz, San Juan de Miraflores, Caylloma, Chaclacayo, Huancavelica, Arequipa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y bienvenidos a este espacio. Y vamos a continuar con esta temática dándole pase a la coordinadora de la Unidad de Tutoría y Orientación Educativa para que nos responda en continuación con los temas que hemos venido tratando. ¿Cuáles son las implicancias del bienestar socioemocional en el desarrollo y aprendizaje de nuestros estudiantes? Adelante, Kate, bienvenida. Muchas gracias, Patricia, Ricardo. Buenas tardes a todos los docentes, directivos y la comunidad educativa que nos está acompañando en este espacio para poder reflexionar sobre la importancia que tiene el bienestar socioemocional.
y cómo esta va a ser también una condición para lograr estos aprendizajes que buscamos en nuestros estudiantes, pero también llega a ser un derecho en sí mismo. Como sector, el centro de todo nuestro trabajo llegan a ser los estudiantes, ¿no? Pero si queremos procurar su bienestar socioemocional, se hace necesario pensar en que todo el ecosistema educativo pueda pensar también en esos mismos términos, ¿no? Que podamos encontrarnos bien, que desarrollemos un clima escolar y del aula, que viven su quehacer diario y que genere diferentes propuestas, acciones, estrategias que promuevan justamente este bienestar socioemocional. Y este año se nos presenta una gran oportunidad para fortalecer este aspecto, ya que en nuestra norma técnica del año escolar 2025 se señalan dos prioridades muy importantes para desarrollar cualquier actividad. Una, el poder promover el bienestar socioemocional, y la segunda, el desarrollar una educación que sea inclusiva, intercultural y equitativa. Y si hacemos un zoom en lo que se señala en bienestar socioemocional, ya que nos precisa que tenemos que promoverlo, lo veríamos como que la generación de espacios para el poder movilizar los afectos, para hacer de que estas interacciones y lo que vayamos generando sea acogedor, que los estudiantes se sientan protegidos, se sientan seguros y que también podamos prevenir situaciones que vayan a poner en riesgo su bienestar. Pero asimismo, trabajarlo implica que tengamos que fortalecer todos estos aspectos del bienestar socioemocional en los diferentes actores de la comunidad educativa. Y desde ahí esa pregunta que nos plantea Patricia es importante, ya que nos permite reflexionar sobre estas implicancias que tiene el bienestar socioemocional en sí misma en los estudiantes. Y es necesario tener como que algunos aspectos muy en mente, ¿no? Primero que todas las emociones van a conectarse con el aprendizaje, en cómo vamos a procesar la información o va a estar relacionado con diferentes aspectos cognitivos. Y el reto que estamos asumiendo como docentes es cómo orientamos estas emociones, cómo las conducimos hacia estados, situaciones que lleguen a favorecer y estimular un clima de aula que se haga propicio para aprender. Y aprender que se vuelva este resultado de emocionarse de una manera continua, permanente, pero también de una manera positiva, ¿no? Y ahí viene este reto del cómo el trabajar alrededor de las emociones forma parte, lo tenemos en cuenta en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, diversas investigaciones científicas ya han demostrado que el bienestar socioemocional de los estudiantes no solo mejora su desempeño académico, sino también va a ayudar a reducir conductas de riesgo, como es el consumo de drogas y alcohol, como que participe en acciones delictivas, el embarazo adolescente, trata de personas, violencia, entre otro tipo de situaciones. Y también aumenta la posibilidad de generar habilidades cognitivas, también habilidades socioemocionales en el presente y también para su propio futuro, ¿no? Y estas son habilidades como la conciencia, regulación emocional, la empatía, la resolución de conflictos, tomar decisiones responsables, entre otros, que van a ayudarlos no solo desde el ámbito académico, en el ámbito que se encuentra en la escuela, sino también en los espacios a nivel personal, para que puedan afrontar distintos retos que vayan a tener en la vida, ¿no? Y asimismo, brinda a los estudiantes, pensando en una situación que vayan a ingresar de la educación básica, irregular principalmente, mayores posibilidades para que accedan, progresen, mejoren a nivel de su productividad y que tengan un futuro, bueno, en sus trabajos, mejores oportunidades y que puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Y que también va a tener un impacto en su propia calidad de vida, ¿no?
Entonces, desde ahí, y la misma norma técnica lo señala, se hace necesario que se priorice una cultura que promueva el bienestar socioemocional y la cual va a tener este efecto en el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes en su propia vida personal, y también invita a todos los docentes a asumir este rol permanente de acompañamiento dentro de lo que es este ámbito de lo socioemocional. Y además compromete que la comunidad educativa en general genere diferentes prácticas, estrategias en su día a día, o generar espacios para que puedan cuidar de sí mismos, pero también cuidar de los demás, ¿no? Gracias, Patricia. Gracias, Kate. Nos va quedando en claro entonces qué es bienestar socioemocional, por qué es importante el cuidado, autocuidado docente, cómo impacta en los estudiantes, pero estoy segura que también nuestros colegas quieren saber qué hacer o cómo poner en práctica la promoción de este bienestar con los colegas, con los padres y las madres de familia, que son parte de la comunidad educativa. Entonces invito a nuestros dos ponentes a responder la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer para promover el bienestar socioemocional en la comunidad educativa con estudiantes, entre docentes, padres y madres de familia, en el marco del buen inicio del año escolar que está a las puertas? Adelante, Ricardo, por favor, tus apreciaciones primero. Gracias, Patricia. Creo que es muy importante siempre recordar esta conexión que hay clave entre el bienestar docente y el bienestar del estudiante, y cómo ese bienestar docente y ese bienestar del estudiante contribuyen no solo al logro de aprendizajes, que es algo tan importante, sino también al desarrollo integral y a la formación ciudadana, digamos, de las y los estudiantes, que son las finalidades de la educación, ¿no es cierto? Entonces, así de importante es el bienestar docente, ¿no? Y es algo que tenemos que entender. Estaba leyendo un poquito los comentarios mientras Kate exponía, y hablaban de clima laboral, ¿no? Por ejemplo, una colega mencionaba la importancia del clima laboral. Y yo creo que el clima laboral en cualquier organización es fundamental para el bienestar, y en las escuelas más, porque hay una sobrecarga emocional muy alta debido al trabajo. Entonces, ese tipo de factores deben ser atendidos, ¿no? Es bien importante. Voy a responder a la pregunta que me ha planteado Patricia. Creo que ya se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para promover el bienestar con los estudiantes, ¿no? Hay que entender primero, y bueno, yo les pediría que se remonten, ¿no? Al mes de febrero de hace pues algunos años, cuando ustedes iban a entrar al colegio, y todas esas emociones que se pueden suscitar al inicio del año, ¿no? Y generalmente estas emociones despiertan, pues, o están vinculadas a la ansiedad, a la incertidumbre, al temor, ¿no? En los estudiantes. Y nuestro trabajo, digamos, al inicio, más que centrarnos en los conocimientos, en los temas, ¿no? Que vamos a desarrollar, es generar esas condiciones emocionales que, bien decía Kate, van a permitir el aprendizaje, ¿no? Ya sabemos que las emociones como el miedo o el aburrimiento no favorecen el aprendizaje, ¿no? Más bien emociones como la curiosidad, la confianza, la alegría, sí favorecen. Entonces, antes de hablar de algunas estrategias que podríamos trabajar en el aula, recordar siempre esto que ha sido identificado, investigado, ¿no? De que este docente, el docente excelente, digamos, es el docente que enseña con pasión, ¿no? Es el docente que vibra, el docente que se emociona, y un docente, pues, que está decaído, que está atravesando un síndrome de burnout, como dicen en España, que está quemado, ¿no? O que no está motivado, suficientemente motivado, no va a poder brillar con esa pasión, ¿no? Y esa pasión es lo que permite que el estudiante, digamos, abra sus poros para entrar en diálogo, ir construyendo sus aprendizajes. Entonces, eso es bien importante. Uno debe llegar motivado para empezar, ¿no? Y ya en términos de lo que uno puede hacer, creo que para empezar es bien importante
comunicar expectativas claras por todos los medios posibles, ¿no? Afirmar que el aula debe ser un espacio libre de violencia, que la violencia no se tolera dentro del aula ni dentro de la escuela, ¿no? Pero digamos, para empezar dentro del aula, porque el aula es como el laboratorio de la sociedad, empecemos por lo que tenemos a mano. El aula es un espacio donde todos tienen voz, donde todos se sienten reconocidos y valorados, reconocidas y valoradas en su diversidad, ¿no? Muchas veces no tenemos el ojo formado para ver esa diversidad. Yo me he encontrado con casos en varios lugares del Perú y en Lima, donde las expectativas del docente frente a un estudiante no están considerando las características de neurodiversidad de ese estudiante, ¿no? Entonces, porque no hemos sido formados necesariamente en ese ojo. Entonces, siempre tratar de conocer a nuestros estudiantes en su diversidad, en su singularidad, va a ser muy importante para poderlos no solo incluir e integrar en un grupo, que es muy importante, sino también hacer nuestro trabajo, que es enseñar y que el estudiante aprenda, ¿no es cierto? Que el aula, explicar, afirmar con firmeza, ¿no? Con este apasionamiento, que queremos que el aula sea un lugar donde yo aprendo a cuidarme y donde yo aprendo a cuidar al otro, donde entre todos nos cuidamos, donde trabajamos en equipo, donde podemos lograr tanto nuestras metas grupales como personales, donde estamos para ayudarnos, ¿no? Y esto tiene que ver con un segundo punto y que tiene que ver con la importancia del juego, ¿no? Algunos dirán, pero el juego es solo con niños chiquitos, ¿no? Y el juego es importante incluso con adultos. Obviamente hay juegos para las distintas edades, pero el juego libre, el juego espontáneo, como digamos lineamiento, y principalmente yo diría el juego colaborativo, no necesariamente la competencia, ¿no? Va a ayudar a ir tejiendo nuevos lazos entre los estudiantes, ¿no? Si generamos juegos competitivos, siempre vamos a generar una banda de ganadores y una banda de perdedores. Y muchas veces, bueno, la vida funciona así, de acuerdo, pero empezar el año de esta manera no necesariamente sea lo más conveniente. De pronto conviene más bien generar juegos donde se expresen, donde interactúen, donde no haya una calificación, donde nadie sea mejor que nadie, donde haya creación grupal. Hay varios juegos como estos, y eso permite ir como generando un tejido social, socioemocional dentro del aula, que va a permitir construir lo demás, ¿no? Juegos de reconocimiento grupal para saber con quiénes estoy, ¿no? Me pueden de pronto, si soy tutor o tutora, de pronto me pueden haber pasado información sobre el aula que estoy o los estudiantes que estoy recibiendo, pero los conozco muy poco, entonces necesito hacer juegos donde yo voy recogiendo información, ¿no? A mí un juego muy sencillo que me funciona mucho para hacer una especie de diagnóstico grupal es el círculo de coincidencias, ¿no? Estamos todos en círculo o pueden estar... Lo ideal, trabajar estos juegos es sin carpetas, ¿no? Mover las carpetas y trabajar en el espacio libre. Si el espacio no alcanza, pues hay que ser creativos, ¿no? Este juego de círculo podríamos hacerlo incluso desde las carpetas, ¿no? Entonces una pregunta, por ejemplo, salimos al centro o levantamos la mano los que tenemos mascotas, ¿no? La mascota, por ejemplo, es un conector, es un tema que nos permite conectar con una parte de ternura de los seres humanos, que es tan importante para construir vínculos, ¿no? Yo no estoy preguntando quiénes son hinchas de tal equipo, quiénes son hinchas de este equipo, no estoy generando diferencias, estoy buscando las coincidencias, ¿no? A quienes les gusta tal película, etcétera, etcétera, quiénes son hermanos menores, quiénes son hermanos mayores, etcétera, etcétera. Poco a poco voy caracterizando a mi grupo y conociendo a cada uno de mis estudiantes. Estos juegos permiten a los estudiantes liberar un poco esa tensión, esa ansiedad, descargar las emociones que traen y empezar a generar nuevos lazos con otros estudiantes. Y a nosotros nos permiten, como docentes, como educadores, observar cómo vienen nuestros estudiantes, cuáles son sus dinámicas, cómo se expresa su cuerpo. Recuerden que el cuerpo muchas veces expresa mucho más que la palabra. Un estudiante no necesita a veces hablar
para que nosotros, si tenemos el ojo afinado, podamos entender o acercarnos a cómo está, ¿no es cierto? Eso es muy importante, el juego. Luego, en la medida de lo posible, hacer una bienvenida personalizada. Cuando tienes pues 40, 45 alumnos es más difícil, pero siempre se puede hacer algo, ¿no? En la medida de lo posible, una carta, un mensaje motivador. Es bien importante que el estudiante sienta que no es un número, que es una persona que se va a relacionar con otra persona, que es el docente, y que a esa persona uno le importa, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo cuando tenemos muchas familias en las cuales los estudiantes, los niños, los adolescentes, sienten que no tienen un adulto al cual le importa, ¿no? Eso es muy importante que el docente cumpla ese rol. Sin llegar a ser padre o madre, ojo, hay que decirlo bien claro, el docente nunca puede ser padre ni madre, ni debe serlo del estudiante, pero sí puede ser un referente, sí puede ser un modelo, sí puede ser una voz que te cuida, una voz a la que le importas. Otras estrategias que son potentes, ¿no? La creación colectiva siempre es importante para la ambientación del aula, pero no solo ambientarla de la manera tradicional. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen así, pero es bien importante enfatizarlo. Hay que tomar en cuenta la cultura infantil, la cultura adolescente, lo que para el niño de 6 años es valioso en su momento, en su etapa de vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 y un hijo de 8. Para el hijo de 6, en este momento de su vida, ha descubierto a Mario Bros, ¿no? Que Mario Bros es pues una reliquia, ¿no? Sin embargo, la ha descubierto y para él está todo el tiempo pensando en esos mundos. Entonces hay que conectar con esos mundos, ¿no? Hay que lograr que el aula sea un espacio, digamos, que está conectado, que expresa la cultura y el sentir de nuestros estudiantes, ¿no? El cineforo es una estrategia muy bacán, sobre todo para formar también una convivencia democrática, elegir una película de manera democrática, ver la película, discutirla, disfrutarla, compartir. Todo esto son, digamos, estrategias no amenazantes que permiten a un niño, a una niña, a un adolescente ir sintiéndose seguro poco a poco dentro del grupo del aula, ¿no es cierto? Finalmente, dos cositas más. Los diálogos pequeños son importantes. Es importante, muchas veces muchos estudiantes no están preparados, no se sienten preparados para hablar frente a todos los demás, pero sí se van soltando y van ganando experiencia en grupos más pequeños, ¿no? Entonces, generar grupos pequeños con consignas puntuales, claras, puede favorecer que los estudiantes vayan expresándose poco a poco, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que es pedirles a los estudiantes que creen metáforas a partir de cómo llegan, ¿no? Y les pongo algunos ejemplos, ¿no? Vengo como un océano en calma, o vengo como un león rugiendo, o vengo como, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a explorar la creatividad con consignas o pautas sencillas es importante, ¿no? En grupos pequeños, fomentar diálogos pequeños donde pueda haber un compartir, por ejemplo, sobre cómo fueron las vacaciones, sobre cuáles son sus expectativas, sobre cómo nos sentimos este primer día de clases. Y finalmente, otra estrategia que puede ser útil es contarle a los estudiantes que estamos implementando, por ejemplo, un buzón o una caja de las emociones, donde anónimamente podemos colocar cómo nos sentimos, qué necesitamos, si estamos teniendo algún problema, de manera que vamos dando señales desde múltiples acciones de que estamos buscando que el aula sea un espacio amigable, acogedor, seguro, un espacio de cuidado, un espacio de crecimiento, ¿no? Y finalmente, estrategias hay muchas, hay un montón de documentos, de guías, de videos donde te pueden contar. Yo creo que lo más importante es que pueda cada docente conectar con lo que tiene valor para sí mismo y confiar en su propio estilo, ¿no? Mientras más conectado esté uno con la actividad que va a proponer, mientras más entienda su valor para uno mismo, más lo va a poder transmitir. Entonces, mientras más auténtico y tuyo sea lo que plantees, vas a lograr un mayor impacto. Así que ahí también apelo a la creatividad de cada colega para que pueda ver la mejor manera de generar estos espacios y estos climas al inicio del año, ¿no? Estos climas de bienvenida, de acogida. Lo dejo aquí, Patricia, por ahora.
Muy bien, gracias Ricardo. Y para continuar con esta pregunta, dejamos a Kate Samaniego, coordinadora de UTOE, con la respuesta. Adelante, Kate. Muchísimas gracias, Patricia. Y ahí complementando con lo que estaba mencionando Ricardo, ¿no? Respecto al promover el bienestar en los docentes y las familias, es necesario resaltar que la calidad de los vínculos, las relaciones interpersonales positivas, ya sea entre los docentes, así como que con las familias o con cualquier actor de la comunidad educativa, no solo va a impactar en el bienestar de la persona, sino también en la misma formación integral y el propio bienestar socioemocional de los estudiantes y quienes se van a beneficiar de que el clima escolar sea saludable, porque va a sentirse seguro, va a sentirse protegido y va a sentir que es un espacio donde puede convivir el afecto, ¿no? Algo que mencionó Ricardo y me resuena mucho es que cada persona va construyendo su propio sentido a partir de cómo nos conocemos, ¿no? Y una estrategia muy potente que ya lo he mencionado relacionado con el bienestar del propio docente es el autocuidado. Pero también podemos generar otros tipos de acciones que ayuden al poder contribuir a este bienestar socioemocional pensando en el colectivo. Y algunas acciones que podemos llegar a realizar es el tener ahí mapeado la necesidad de construir un ambiente que sea de confianza, que sea de respeto, ¿no? A través de plantearnos, por ejemplo, algunas reuniones periódicas donde podamos dialogar, podamos reflexionar para expresar nuestras ideas, el cómo nos sentimos, o podemos resolver algún conflicto que es normal que suceda, ¿no? Lo importante es cómo llegamos a solucionarlo. Podemos también generar algunas actividades extracurriculares, extramuros de la misma escuela, realizando caminatas, paseos, encuentros sociales entre los mismos docentes de la institución educativa, lo cual nos ayuda a fortalecer nuestras propias relaciones personales. También podemos generar estas redes de colaboración para poder compartir nuestras experiencias y nuestras buenas prácticas, ¿no? Poder acompañarnos, poder celebrar nuestros logros, pero también apoyarnos cuando existan desafíos. Fomentar la comunicación asertiva es también otro aspecto clave que puede ayudarnos en poder desarrollar o fortalecer los vínculos entre los mismos docentes, lo cual es necesario, importante cuando hablamos del construir estos entornos donde se vive el bienestar socioemocional. Podemos generar también círculos o espacios de aprendizaje, donde podamos compartir diferentes experiencias, pero también la forma en que nos comunicamos es clave. El utilizar frases como entiendo tu punto de vista, valoro tu opinión, antes de quizás desechar una propuesta, algo que alguien esté tratando de poner sobre la mesa, quizás darnos como que esos segunditos para pensar e indicar, ¿no? Podemos evaluar otras opciones, quizás quiero conocer más, ¿no? O quizás podemos comparar y encontrar si funcionaría en nuestros contextos, entre otros. Esa forma de acercarnos incluso en la comunicación puede llegar a fortalecer nuestros vínculos y así como lo mencionaban en los comentarios que los iba leyendo, va a construir un mejor clima a nivel de la institución educativa. El poder dar espacios para el trabajo colaborativo también va a ayudar o fortalecer justamente los vínculos porque permite reconocer y valorar las contribuciones de cada uno de los miembros del equipo, de los docentes que conformen frente a alguna actividad encomendada, una actividad incluso que ellos mismos puedan llegar a proponer, ¿no? Y frente a ello, el dar espacio al reconocimiento de lo que se viene generando como equipo, dando nuestro mejor esfuerzo, pero también lo que viene contribuyendo cada uno para lograr aquellos resultados.
y el poder establecernos metas comunes, también expectativas claras desde el inicio del año escolar es importante, es necesario que podamos transparentar, ¿no? Cuáles van a ser los roles de cada uno de los actores, o en este caso de los docentes en la comunidad educativa, las responsabilidades que van a asumir frente a las diversas acciones que nos proponemos a lo largo del año escolar, qué tiempo se va a poder ejecutar cada una de estas actividades, ¿no? Para que también se comprenda cómo cada miembro del equipo docente es esencial justamente para este trabajo, donde finalmente vamos a contribuir al bienestar y a la formación integral de los estudiantes, ¿no? Y asimismo el poder establecernos diferentes normas de convivencia, pero que sean vivos, ¿no? O sea, que nos ayuden en nuestro día a día al cómo nos estamos relacionando. Y frente a ello, los invitaría al que podamos revisar también unas orientaciones que se ha construido de la mano con varias direcciones del Ministerio de Educación, como es la Dirección de Gestión de la Calidad, de Desarrollo Docente, la Dirección de DIGEIDIRA, que son unas orientaciones para fortalecer los vínculos entre los docentes en las instituciones educativas y que está pensado justamente en el marco del buen inicio del año escolar, para que podamos darle espacios ahora que tenemos nuestras primeras semanas de gestión. Y esto también se va a poder compartir a través de los correos que registren justamente los formularios que ya vienen compartiéndolo o que está ahí anclado en la transmisión. Y también Patricia comentaba sobre qué otras acciones o estrategias podemos generar para promover este bienestar socioemocional con las familias, ¿no? Y ahí sí es necesario encuadrar, ¿no? Que la escuela por sí sola no va a poder satisfacer todas estas necesidades de formación de las personas. Y como cualquier sistema educativo, tenemos que trabajar de la mano con las familias, ¿no? Ellos tienen que participar, tienen que involucrarse, porque son los agentes primordiales de la educación, ¿no? Y esto lo veía en los comentarios que estaban remarcándolo, y que también es necesario mirar y generar esfuerzos que contribuyan a este bienestar socioemocional de las familias, porque en una cultura que pensamos en el de bienestar socioemocional, sí, tenemos que pensar en el bienestar del estudiante. Para lograr ello necesitamos pensar en el bienestar de nuestros docentes, del directivo, pero también el bienestar de las propias familias, desde una mirada como que amable, también empática, con sus diferentes retos, porque en sí mismo también va a afectar la formación y el desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y esto no es una competencia solo del Ministerio de Educación, ni es solamente un rol que tiene que llevarlo el docente, sino en realidad somos muchos sectores a nivel de la gestión pública que estamos llamados a trabajar con las familias, pero que tenemos ahí una gran oportunidad de trabajo desde nuestro rol como docentes, como directores de la escuela, que estamos cercanos justamente también a nuestros estudiantes. Y algunas acciones que podríamos llegar a realizar con las familias es generar espacios de escucha y diálogos a través de redes de apoyo. No es sencillo, esto lo mencionaba también Ricardo, pero son espacios muy potentes, ¿no? Donde pueden justamente presentar sus diferentes experiencias, entre ellas como familia, logros, desafíos, en lo que implica también acompañar a sus hijas e hijos. El que podamos generar espacios para desarrollar las propias competencias parentales de las familias, para que puedan acompañar sus aprendizajes, para que puedan acompañar su bienestar, a través de prácticas que ayuden a promover los vínculos, acciones también de protección para identificar señales de alerta, o conocer qué hacer, ¿no? Y prácticas formativas para acompañar el aprendizaje, el comportamiento, cómo desarrollar la propia autonomía de sus hijos e hijas.
Y es así que por ello en el marco del IAE se viene promoviendo la implementación de lo que son las jornadas familiares por el buen inicio del año escolar, ¿no? Que busca el promover este involucramiento y compromiso de las familias para establecer estos espacios acogedores que vayan a contribuir al bienestar de los estudiantes. Y en estas jornadas van a encontrar algunas acciones mucho más concretas, específicas, que pueden llegar a trabajarlo a nivel de institución educativa, que pueden trabajar a los docentes a nivel de aula, ¿no? Justamente con esta mirada del cómo, incluso el cómo recibimos a los estudiantes, ya está dando este mensaje de que podemos conformar juntos esta cultura que contribuya al bienestar, ¿no? Y bueno, ahora tenemos esta gran oportunidad para promover el bienestar socioemocional de los estudiantes, de las familias, los docentes y otros miembros de la comunidad educativa desde este inicio del año escolar, y donde cada una de las diferentes interacciones que podamos llegar a tener van a ayudar a fortalecer los vínculos, y cada acción propuesta va a ayudar a sostenerlo, ¿no? Pero implica, sí, tiempo, pero también va a tener beneficios en cuanto al aprendizaje del estudiante para que cada vez sea más significativo. Y de ahí implica ver que una escuela en bienestar es posible cuando lo podemos como que imaginar, lo colocamos como propósito, y como lo es este año como una prioridad a nivel del sector, y que implica seguir generando estos espacios en los que los afectos son importantes y que necesitamos cuidar a los otros, pero para cuidar a los otros necesitamos cuidarnos también a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, esta es una tarea que nos llama en este año de trabajo. Gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias, Kate. Muchas gracias, Ricardo, por sus respuestas. Ya tenemos varias estrategias y, por supuesto, vamos a aprender muchísimo más sobre el tema en el curso de bienestar socioemocional en el marco del programa El Buen Inicio del Año Escolar 2025. Agradecemos también a todos los docentes que de una u otra manera han realizado comentarios y han expresado sentimientos a través del chat, ¿no? Les agradecemos la participación, y a partir de ellos quisiera brevemente terminar con un par de preguntas para Ricardo y para Kate, ¿no? La primera pregunta para Ricardo sería, ¿qué desafíos implica instalar una cultura de bienestar en la escuela? Bien, gracias, Patricia. Es una pregunta compleja de responder en poco tiempo, pero creo que múltiples desafíos y también múltiples oportunidades. No quisiera quedarme en lo difícil que puede ser cambiar una cultura que produce más bien estrés o sobrecarga y malestar, mal clima, ¿no? Y transformarla en una cultura donde se cuidan a las personas, donde provoca estar, donde dan ganas de ir, donde uno se quisiera quedar más tiempo, imaginemos, ¿no? Entonces, desafíos son varios, ¿no? Lo primero, creo que es fundamental, es que haya un equipo directivo que quiere hacerlo, ¿no? Alguna vez trabajábamos acompañamiento socioemocional, digamos, en la pandemia, y veíamos casos muy, muy graves, sobre todo de adolescentes, y haciendo las reflexiones salía esta frase, ¿no? Que uno no puede hacerse cargo de la salud mental del otro. Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia salud mental, ¿no? Y de la misma manera es la escuela la que tiene que hacerse cargo de su propio bienestar. No puede venir un externo, ¿no? A decirte eso es lo que tú tienes que hacer. Es la escuela que tiene que querer, ¿no? ¿Y quiénes? Pues el equipo directivo, los docentes, ¿no? Y ahí es donde puede aparecer el liderazgo docente, ¿no? Donde puede haber un docente que asuma ese liderazgo para generar esa transformación, ¿no? Ese es un primer desafío, diría yo, el lograr que la escuela quiera, dedicarle el tiempo, dedicarle el espacio, dedicar el esfuerzo a hacer esa transformación, ¿no? Creo que es un tema cultural, y el otro desafío también muy importante, me parece, viene a ser lo que mencionaba una de las colegas también en sus preguntas en el chat, era que
cómo conseguir el bienestar con tanta carga laboral, ¿no? Con tanto estrés, con tanta sobrecarga. Allí yo creo que hay que, un primer paso importante es entender cuáles son los factores de ese bienestar y cuáles son los factores de ese malestar docente y de malestar de la comunidad educativa en general. Y una vez que los entendemos, bueno, agendarlos, decir, ok, ¿cómo vamos transformando esto? Ahí habrá que dialogar, habrá que hacer incidencia, habrá que negociar, habrá que convencer, que persuadir que esto realmente es importante, ¿no?